2006, cuando empieza todo el debate, ¿no? y se vota la ley de educación sexual integral, yo tenía 11 años. Y me acuerdo, de hecho, que uno de los... me quedó grabado que en un diario local, en la página de los cómics, que eran los que yo miraba cuando tenía 11 años, había un dibujo, había una historieta no me sale decir, de una sola imagen que decía, bueno, ahora era una maestra que decía, ahora vamos a tener educación sexual integral, ¿no? Como que le estaba hablando a los chicos, y había un tipo al lado disfrazado con una máscara de gallo o de gallina, en calzoncillos, peludo, ¿no? Como toda una cosa así, y daba a entender el chiste, ¿no? Que iban a tener relaciones sexuales explícitas adelante de una cursada, y que eso era, ¿no? Eso era el imaginario de qué estamos hablando cuando hablamos de educación sexual integral. Interesante, ¿no? Todo desde el 2011 hasta esta parte, todos los procesos que se han venido dando, ¿no? en relación a repensar qué es educación sexual, porque bueno, venimos precisamente de esa idea, ¿no? Los poderes que no desean que podamos hablar libremente de educación sexual integral, tienen ese discurso, ¿no? De que se trata como de que, ¿no? que yo diría como esa imagen de lo más perverso que se les podía ocurrir, que era un tipo con una máscara de gallina, ¿no? Como que en realidad es parte de todo eso que ellos mismos no se pueden permitir poner en palabras, no se permiten nombrar, no se permiten rever, ¿no? Y expresan así como sus más burdas fantasías, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de algo, ¿no? que podemos habitar de muchas formas. De hecho, a mí el eje que más me interesa sobre educación sexual es el eje que se llama, entre los lineamientos, valorar la afectividad, ¿sí? Y nuevamente en todos los debates políticos apuntan, ¿no? a cómo se pone un profiláctico, cómo, ¿no? Y digo, con lo inmenso que podríamos hablar sobre esto, ¿no? Hay un problema, si hay un problema del cual se agarran los antiderechos, e inclusive muchos grupos que dicen defender la ESI, pero se limitan a la hora de trabajarla a pleno y entender que es una cuestión de activismo, es una decisión política, es que la ley dice en el artículo 5, ¿sí? El famoso artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que va a ser como, quedará en manos de cada institución cómo cómo se va a abordar, claro, cómo se va a abordar ESI, ¿no? Cómo se va a abordar una currícula de ESI, atendiendo a las connotaciones culturales, territoriales, a los valores propios de la comunidad, ¿no? a la que pertenece esa institución. ¿Qué pasa? Vale decir más de lo mismo que vivimos nosotros hoy en día. Es una disputa enorme, principalmente con poderes religiosos, con las iglesias, que en aquel momento, dio desde mi lectura, como resultado una ley increíble, que por eso hoy en día nos encontramos aquí discutiéndola 10 años después, más de 10 años después, ¿no? Y viendo cómo la sacamos a flote, cómo le damos una forma, cómo nos empoderamos con la ESI, porque efectivamente es una ley y es un material, y hay materiales muy útiles, ¿no? Es un puntapié zarpado, pero bueno, entendiendo, ¿no? las presiones de los poderes políticos, sucedió eso, ¿no? Y que de hecho en ese momento la bajada política en las escuelas fue que evitar la conflictividad, ¿no? Porque ya era tal grado de revuelo, ¿no? político, esto mismo que les traigo la anécdota del diario, ¿no? diciendo que ESI no está muy lejos de lo que siguen planteando hoy en día, ¿no? que somos toda una manga de degeneradas y degenerados, por suerte, bueno, ¿no?
Que vamos a pervertir el orden natural de las cosas, de los deseos. Bueno, de deseos ni se habla. Entonces, estuvo esa disputa y el material y la ley salió con esas discusiones, ¿no? Y con esas interferencias ahí. Pero no hay que olvidarse de algo importantísimo. La ley tiene lineamientos curriculares. Tiene lineamientos curriculares. ¿Qué significa eso? Que una puede adaptar a la connotación de, o sea, entendiendo de qué comunidad, ¿no? Estamos hablando, propia la institución que fuera, ¿no? O sea, pero hay una currícula que no se resigna, ¿no? Hay lineamientos curriculares, ¿no? Y eso no se debe resignar, ¿no? Y, y, y no estamos hablando de a mí se me cantó, soy profe de matemática y a mí se me cantó trabajar, no sé, embarazos en la adolescencia, porque yo soy una renegada, y aunque lo fuera, ¿no? No estoy haciendo nada más que cumplir con los derechos de los estudiantes y con mi obligación como docente. Porque la ESI es parte de la currícula, es un derecho, ¿no? Y es desde ahí donde nos tenemos que plantear. Nosotros estamos garantizando derechos. El espacio de reflexión, que no se trata precisamente de hacer una bajada de línea, que es lo que ellos hacen, ¿no? Sino de generar instancias de reflexión colectiva, ¿no? Y de construcción del saber colectiva, es un derecho. Y los lineamientos curriculares son 5 a tener en cuenta. El primero que dice la ley, reconocer la perspectiva de género. Besito para todas las que quieran quitar, ¿entendés? Del programa, dejar de nombrar a las personas trans, considerarnos patológicas, etcétera. Besito, porque es el primer punto, ¿sí? Reconocer la perspectiva de género. ¿Qué significa reconocer la perspectiva de género? Significa lo que Simone de Beauvoir dijo hace más de 50 años, mujer no se nace, se llega a serlo, ¿no? Y si mujer se llega a hacerlo, también se pueden ser un montón de otras formas, ¿no? Entonces, reconocer la perspectiva de género es crucial, digamos, es el primer lineamiento es crucial porque a partir de ahí, listo, esto es ley nacional. ¿No? Esto es ley nacional y yo estoy cumpliendo con mi obligación de garantizar los derechos de los estudiantes a recibir esta información. Así como estoy cumpliendo con que aprendan la tabla del 2, del 4, del 6, es parte de la currícula. Es transversal. Es transversal, significa que todos los docentes tienen derecho y obligación de dar ESI. El segundo es respetar la diversidad. Recién estaba leyendo muy a las apuradas no sé qué era, pero bueno, el material oficial que nombra los lineamientos y que además, después de explicar cada eje, dice algo así como puntos irresignables, los irrenunciables. Los irrenunciables del eje tal son, ¿no? Como las cuestiones que no pueden dejar de estar, ¿no? Presentes a la hora de charlar estos temas. El primero es género, ¿no? Reconocer la perspectiva de género es reconocer que varón, mujer, etcétera, de identidades, qué horror decir etcétera, de identidades, son construcciones, ¿no? Y que por lo tanto no dependen de con qué genitalidad nacimos, ni qué se nos asignó al nacer. A partir de ahí ya está roto, digamos, le pusimos una barrera inmensa y la podemos poner todos nosotros, ¿no? Al discurso de los grupos antiderechos, ¿no? Y a cualquier planteo que venga de una perspectiva biologicista. No, miren, el Estado Nacional dice esto en este momento. Cuando hay que ser legalista hay que ser realista. Después vemos cómo podemos... Y después, respetar la diversidad, el eje respetar la diversidad, tienen dentro de los irrenunciables cuestionar la presunción de heterosexualidad. ¿Qué significa cuestionar la presunción de heterosexualidad? Poder, digamos, puede ser algo tibio y no tanto, según el territorio, y no tanto, de decir, bueno, ¿por qué imaginamos que la gente per se, lo normal, lo esperable, es que va a ser heterosexual? Entonces, la cuestión de presumir la heterosexualidad puede ser esto de empezar a cuestionar por qué imaginamos que a un varón, que a un niño en la escuela, ¿no? Y no hablemos de un varón, hablemos de un niño,
es válido preguntarle si tiene novia, ¿no? Y solamente si tiene novia, ¿no? Nosotros, vuelvo a los lineamientos, teníamos reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, que ese creo que en este momento político es un gran impulso. Y después otro se llama conocer nuestros derechos, y el otro eje está relacionado a salud y cuerpo, una cuestión así. Precisamente en los materiales de educación sexual integral que están confeccionados desde el 2006, digamos, sobre las personas trans no hay mucho material, prácticamente no hay, salvo esta mención de respetar lo diverso, ¿no? Y esto que nosotros tanto hemos criticado de que lo diverso se vuelve lo otro, pero en un sentido que no rompe con lo tradicional, ¿no? De lo desviado, lo por fuera, ¿no? A mí la ESI es un campo en disputa, ¿no? Donde en vez de estar buscando especialistas, tenemos que darnos la situación de construir ese conocimiento de forma colectiva, atendiendo que las respuestas no tienen que ser no tienen por qué estar concluidas. Dar, digamos, muchas veces ese grado de conclusión implica la misma muerte, digamos, de potencia, ¿sí? Porque en todo lo que ya es, en todo lo que está dado, así, muchas veces me estanco y no me sirve, no me es útil, me mata, digamos, de a poco. Las búsquedas, ¿no? El movimiento, me mantiene viva. Ser activista, ¿no? En este caso, pensarse como activista de la ESI es una potencia vital. Una potencia vital para enfrentar la situación de vivir en las instituciones. Hay ciertas temáticas y ciertas formas de observar las cosas que si una no las propone, por eso también hay que apropiarse, ¿no? Y hablar desde una misma y desde uno mismo, de uno mismo. Porque si no está ese estímulo, digo, es muy complejo. Esta cuestión no podemos pensarlo en términos de nombrar. Yo no creo esto de que lo que no se nombra no existe. Pero, sin lugar a dudas, explícitamente lo que no se nombra no se está diciendo, probablemente se esté negando, ¿no? Entonces, existir existe, porque las existencias trans y travestis son milenarias, ¿no? Y la palabra travesti llegó muchos años después, y la palabra trans mucho después inclusive, ¿no? Y vinieron como pautas sociales, un nombre como pauta social a decir esto es esto, y ahora vamos a considerar que esto es aquello. Entonces, pero nuestras existencias se remontan, digo, a mí me encanta, Marlene Guayar nuevamente cuenta que en las crónicas de Indias hay las crónicas de Indias, crónicas de los conquistadores, ¿no? El relato de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que cuenta que al llegar a Panamá, me parece, encuentra un montón de cuerpos entre los que se encontraban mujeres, niños, niñas, ancianos y cuerpos que nada se diferenciaban de las mujeres salvo en su capacidad de engendrar, ¿no? Y fueron parte de los primeros cuerpos en ser, digamos, en ser asesinados en el espacio principal, ¿no? del encuentro colectivo de esa comunidad, ¿no? Digo, y ya no es necesario decir, porque la acción superó ahí, ¿no? O sea, es más, es necesario dejar de decir en esos términos, ¿no? Porque estos cuerpos, que ni siquiera sabemos cómo se nombraban en ese momento, ni siquiera sabemos si había un término preciso para esos cuerpos como unidad, ¿no? Ya no sabemos que no merecen ser nombrados, no merecen existir, ¿no? Digo, entonces, los nombres, las formas de nombrar son pautas en cada momento. Me parece que hay que encontrar la forma de presentar a partir de los intereses que se van presentando. ¿Por qué? Porque educación sexual integral es una forma, o son muchas formas de ver la educación en general y la vida en sociedad, y por lo tanto es a partir de las problemáticas o los conflictos o las inquietudes que traen los estudiantes podemos darle una vuelta, ¿no?